Muy bien, buenos días, bienvenidos todos. Si tienen sus Biblias, espero que sí. Si no tienes Biblia, por favor, háblame, para que te consiga uno. Tengo unas Biblias sencillas que si no tienes, te puedo regalar una para que no hay excusa de que no lo lea. Si tienes sus Biblias, sácanlas y ábranlas al 1 de Juan. Ya la semana pasada terminamos Filipenses, y ya comenzaremos con 1 de Juan. Entonces, daremos una, si quiero decir seria, pero una estudiada verso a verso de primero, segundo y tercero de Juan. Vamos a comenzar este libro, entonces acompáñenme en oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Dios, simplemente eso, yo quiero poner esto en tus manos, Señor. Pido por este tiempo, pido que puedo compartir adecuadamente el sentido que tenemos aquí, que haya buena interpretación en nuestras vidas, en corazones, para tener buena aplicación también. Ayúdanos a entender lo que quieres para nosotros. Renueva nuestro entender, Señor, y queremos tener eso, mi Dios, esta comunión que se haya en ti, Señor. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. La primera epístola de Juan, si estás en el Evangelio de Juan, pues ahí no es. Pero vamos a hacer referencia a ellos. Quiero dar un poquito del contexto de esta carta. Es creído, es entendido y es aceptado por la mayoría de los estudiantes de la palabra, de que el apóstol Juan, el discípulo Juan, es el autor de esta carta. El estilo de escritura concuerda con el Evangelio de Juan, que es más claro de él. En esta carta no asigna quién es, pero ya sabemos por las evidencias que fue él, ¿no? Porque lo acreditan hacia él, por manuscritos también que lo tienen agregado su nombre. Entonces, si le interesa, ¿verdad? Porque a veces estaba platicando eso con los jóvenes anoche cuando miramos Santiago y es importante entender de quién venía la carta, conociendo su experiencia y también el contexto de qué estaba pasando en la iglesia en estos días. Voy a serles sincero, apenas vamos a cubrir los primeros 4 versículos porque esos son llenísimos de doctrina, pero es importante que entendamos lo que estaba pasando en la iglesia, porque como ellos recibieran estas cosas, como ellos recibieran estas palabras de Juan. Pues Juan era como un apóstol, un discípulo de Jesús y con autoridad en la iglesia, entonces venía con autoridad, ellos lo recibían y fue la intención de que este fuera del inspirado por el Espíritu Santo, y la intención de que lo recibiera como sana doctrina. Pero la iglesia en este tiempo estaba pasando, ¿no? En un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de confusión. La iglesia estaba viendo persecuciones, estaban tratando de entender las ideas y dónde cuadran las ideas del anticristo y las cosas de tiempos finales. Hasta ahorita son todas las mismas cosas que se presentan hoy en día. Y vamos a llegar a esta parte acerca del anticristo, ¿no? Y estas ideas que es importante nosotros como creyentes que entendemos. Se llama escatología, o cómo sucede los eventos de tiempos finales. Porque en sí, cuando leímos la palabra, cuando entiendes los tiempos finales, darás cuenta que estamos en ellos. Y Cristo pronto vendría por su iglesia.
Pero también luchaban ellos con esta idea de los gnósticos. y hablaremos a esto. Y teologías malas, ¿va? De teologías y doctrinas malas que querían entrar y distraer la iglesia, ¿verdad? Y hacer que ellos no siguieran a Jesús de la forma que la palabra nos indica. Entonces, mucho de ellos, vemos mucha aplicación hoy en día a través de esto. Quiero tocar rápido la idea de los gnósticos. La iglesia luchaba esto mucho. Básicamente decían que Jesús, en un sentido, no era real. Pero si Jesús no era real, o Jesús era más una aparición hacia ellos, entonces el seguimiento de Jesús es puro... no teológico, pero puro lógico. No es eterno, no es real, no tiene que tener efecto, más bien es algo educativa más que todo. Y vemos esto en estos círculos de que pues Jesús a lo mejor enseñaba bien, pero esas cosas no requiere transformación en vida y así. Veremos más acerca de sus doctrinas mientras estudiamos esta carta. Pero entramos aquí y lee conmigo versículos 1 y 2. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto, testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Leí un comentario con esto y con otros comentarios. La Biblia en sí no da mucha evidencia o sea, en apologética para la existencia de Dios. Lo tomamos con un cierto entendimiento que Dios existe. Versículo 1 de la Biblia, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, que Dios existía. En el principio ya preexistía las cosas. Entonces, y vemos las evidencias de su existencia en lo que hace, ¿no? Pero la Biblia venimos a la mesa entendiendo que Dios existe. Y abre con esto, lo que era desde el principio. En el principio era desde ahí, preexistía, ¿no? Y Juan describe esto para nosotros. Esto sí es importante porque está hablando de la persona de Dios, que Dios es un ser eterno, que existe en sí mismo, no es un ser creado. No como crean o enseñan ciertas religiones que hubo un hombre que llegó a nivel de Dios, ese hombre se llamaba Jesús. No, que era un hombre que se hizo Dios. No. Más bien leímos en la Biblia que Dios, quien existía siempre, se hizo hombre para alcanzar a los hombres, ¿verdad? Entonces los otros, como la iglesia mormona, enseña que un hombre se hizo Dios y que tú puedes hacerte un Dios, que no es bíblico, pero eso es lo que ellos enseñan. Y luego nada más porque se llaman la iglesia de los santos en Cristo Jesús, porque roban el nombre, no quiere decir que lo están aplicando bien. Pero aquí lo que era desde el principio, esto nos indica que Dios es eterno. Vemos esto, como dije en Génesis 1:1, en el principio Dios, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Luego vimos en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Por eso vemos las semejanzas en la abertura de ambas cartas, de ambos libros, y sabemos que esos son los temas que Juan tenía la carga a presentar a la iglesia. El Dios que en el principio era. No en el principio,
ya habla de cuando comenzó las cosas, Dios ya existía. Entonces, y muchas veces que, la verdad, podemos batallar con la idea de eternidad, porque todo lo que tenemos en nuestra vida es bajo si quiere decir dimensión, o los confines de tiempo. ¿Cuánto va a durar? Y aun cuando tratamos de describir eternidad, describimos es por siempre y siempre. Porque todo lo que sabemos es tiempo, pero Dios es fuera del tiempo, es eterno. Preexistía tiempo. Entonces, y es importante porque nuestro Dios es no cualquiera. Si podemos menguar quién es Dios, algunos cometen este error porque luego pueden controlar la imagen de Dios y luego ellos pueden controlar a Dios y luego ellos dictan cómo es Dios. Y lo escuchas a veces es que para mí, mi Cristo, mi Jesús es así. Les he contado, por una vez vino un señor y quería practicar de la palabra y me dijo, según tú, ¿quién es Dios? Y dije, pues la Biblia, no lo que dice la Biblia, según tú. Dije, pues ¿qué importa lo que pienso yo? Le dije, porque yo no puedo dictar a Dios quién Él es. Puedo someterme a la revelación de Él, no decirle cómo se tiene que ser. Dije, y si yo te digo una cosa, pero no está respaldado por la palabra, me lo puedes rechazar, le dije. Y Dios es eterno, que lo que era desde el principio. Y luego respalda lo que Él va a decir. Y usan como 4 cosas. Dice que lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado o estudiado o experimentado, dice, y palparan nuestras manos. Esas 4 cosas que dice. Esas son las evidencias, ¿ok? Juan lo quiere dejar bastante claro. De su base en compartir con la iglesia no era su opinión. No era una doctrina que él quería dar. Él quería mostrarles lo que él vio directamente de primera mano en Jesús. No quería correr un chisme, quería dar la verdad, ¿no? ¿Cómo van los chismes? Pues es que tal persona avisó a esta persona lo comentó con esta persona, y luego ellos vienen y hablan y dices, ok, y te lo dicen una cosa, dices, ¿quién te lo? Y ya va 2 o 3 como 2 o 3 pasos en la cadena de información, ¿no? Dices, ok, ¿es verdad o no? Y Dios en su sabiduría inspiraba a las mismas personas que caminaban con Jesús para testificar de Él, para que tenemos cuentos de primera mano, que es por todos los cortes las mejores evidencias. Esas cosas serían aceptables hoy en día en el corte, y Él dice, lo que hemos visto, yo lo vi, pero más allá dice, lo hemos oído, lo escuché. Entonces, puedes escuchar cosas. Gente escucha cosas. Estaba hablando con una persona que luchaba con sustancias, que escuchaba voces, ¿no? Que le convencía a hacer cosas. Digo, ok, podemos escuchar muchas cosas. A veces una persona puede hablar o tú puedes hablar con una persona y ellos escuchan algo muy diferente de lo que habías dicho, ¿no? Eso no dije, ¿no? Pero luego él dice, no solamente escuchar, es ver, ellos vieron. ¿Verdad? Pero cuando nosotros podemos escuchar y ver tal vez una película, tal vez un video, otra cosa. Pero él lo profundiza, dice, lo hemos visto, lo hemos oído y visto, dice, y luego lo hemos contemplado. La idea de contemplar es haber estudiado, haber examinado hasta el profundo. No es ver una cosa, sí lo vi, es examinarle, ver detalles, o sea, contemplar, meditarle.
No es como de paso, sino algo intencional, intencionalmente estudiado. Y además agrega una cosa, tangiblemente tocado, dice y palparan nuestras manos, tocante al verbo de la vida, al verbo de vida. Y las evidencias que está presentando, nuevamente le digo, había doctrinas en esos días que decían que Jesús, cuando ya salieron por los mitos de los griegos y de los romanos, entra la iglesia en estos lugares y dicen, tú tienes tu Dios, ¿no? Tu demidios que descendió. Como ellos tienen sus demidioses de los griegos, ¿no? Que hacen buenas historias y películas, ¿no? Hércules y Poseidón y estos figuras demidioses. Ellos entran, muy bien, sí lo has visto, ¿no? Y esta idea mística o esta idea del oriente, de Asia, que meditándoles tenían ciertas visiones, que ellos vieron apariciones, ¿no? Y así revelaron, ¿no? Como los monjas que meditan y tratan de tener visiones y así. Y dijo, no fue así. Lo oí, lo vi, lo contemplé, lo estudié y lo toqué. Es el mismo que en la última cena dice al discípulo que quedó recargado en Jesús, ¿no? Al discípulo que corrió y ganó al Pedro al sepulcro. El discípulo que Jesús encargó su madre para cuidar de ella. Él dijo, nosotros lo toquemos, ¿no? Ellos vieron, aún en la resurrección. Porque cuando salía, ellos decían que Jesús no era real. O sea, una persona. Era una aparición. Él dice, no. Eso es real. Eso es fijo. Eso es verdadero, el testimonio. Y vuelvo a conectarle con lo que abre en su evangelio. Dice, al verbo de vida. Y muchos conocemos esos versículos, nada más se los recuerdo. Como leímos en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Hay otras iglesias que agregan, siempre llama la atención, agregan una palabra ahí. Es una palabra chiquita. Dice, el verbo era un Dios, ¿no? No dice, en los manuscritos en el griego no tiene ese artículo de un. Dice, el verbo era Dios. Pero para separar Jesucristo con Jehová Dios, con quien ellos testifican, ellos agregan una palabra un, para menguar la persona de Jesús. Pero no está ahí. En todas las escrituras que vemos que el verbo de vida. Y luego miramos en Juan 1:14, ¿verdad? Apunté un versículo, no apunté el otro, pero vamos a Juan 1:14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, Él quiere desde el principio, el eterno Dios, lo vimos, se manifestó a nosotros. Y esto es hermoso porque esto pone por nosotros el base de que Dios alcanzó a la humanidad. ¿Por qué? La humanidad por su pecado no puede alcanzar a Dios. Y fíjese en la palabra de Dios. Me llama mucha atención, por ejemplo, en el libro de Génesis, ¿no? Adán pecó. Dando el modelo, dando el tipo, Adán pecó
y fue Dios quien le buscó en el jardín. Adán, ¿dónde estás? Dios bien sabía dónde estaba Adán, que tras de este higuero, ahí estaba, o estas hojas de higo que no tenía que ver ahí, ¿no? Es que estoy escondiendo, ¿no? Y nuevamente yo siento como que estaba jugando escondido con un niño chiquito, ¿no? Me gusta jugar escondido con los niños, ¿no? De como la Hopi. Voy por ti. Y luego ves bajo la cobija. Plum, plum, y está riendo, ¿no? Dices, ¿dónde estará, no? ¿No? ¿O por qué la almohada está sacada tanto así, no? Está aprendiendo mejor, el otro día sí me asustó. Pero estaba bajo una cosa, de repente un mano sale y agarra mi pie. Digo, órale, ya está mejorando. Pero nada más, ¿dónde está? Y empiezan a reír. Imagino, Dios, Adán, ¿dónde estás? Bien sabía, pero ¿qué hace? Dios alcanza y le ofrece oportunidad de confesar. Pero Dios extiende primero. Fue Dios quien alcanzó al hombre, ¿verdad? Hizo lo mismo con Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios sabía dónde estaba el hermano de su hermano, que estaba muerto, que porque su sangre clamaba a él, dice. ¿A poco debo de saber dónde está mi hermano? ¿A poco tengo que cuidar a mi hermano? Sí. Y dice, me clama. Pero Dios alcanzó a él tratando de darle oportunidad de confesar. Y vemos eso, que el Dios quiere desde el principio. Se manifestó a nosotros, dice, el verbo de vida, para darnos vida. El versículo 2 toca esto un poquito más. Dice, el verbo de vida. Ese mismo verbo, si le interesa ese libro, es la palabra logos o logos en el griego, dependiendo la pronunciación, perdón. Ahí tenía notas para medio desviarme, pero esta persona de Jesús, el verbo que fue hecho carne, es Dios mismo. Doctrina falsa es decir que Jesús no es Dios. Porque la palabra nos deja bastante claro que Él es hacedor del universo. Porque Dios habló, hizo, y luego dice su verbo se manifestó en nosotros, en carne, en Jesús. El verbo de vida, porque dice en versículo 2, volviendo a esto, porque dice, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos. Y anunciamos la vida eterna, cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Este ser eterno alcanzó nosotros que por nuestros pecados y por pecado estamos bajo la condición de muerte. Y este ser dice, la vida fue manifestada. Dios entró para darnos vida. Eso lo hemos visto. Y testificamos y anunciamos vida eterna. Porque Dios es eterno. Y miraremos la intención de Dios, como vamos a ver en el siguiente versículo. Pero esta vida eterna, esta vida del Padre que ahora está dando a nosotros. Jesús lo dejó muy claro. ¿Cuántas veces, no? Dijo Jesús que yo soy, ¿no? La vida, ¿no? He servido dado del Padre. Yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dijo a las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Le dijo. ¿Crees esto? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús se presentó como esta vida. Y nuevamente, Juan lo graba. Es constante con estas ideas que quiere presentarnos y quiere aclarar a nosotros Juan. Y dice, os anunciamos vida eterna, que estaba con el Padre y ha sido manifestado. Porque fuera de Dios
y el único acceso que tenemos a Dios es en Jesús, no tenemos vida. No tenemos vida eterna. Tenemos condenación y separación. En Jesús, el Dios eterno quiere reconciliarnos y quiere unirnos con Él. Y de hecho lo que vimos en el siguiente versículo. Dice aquí, lo que hemos visto y oído, eso nos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. ¿Qué está invitando? Dice, todo esto, puedo ver una cierta emoción de Juan como lo escriba. Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que debemos compartir con ustedes para que vienen y con nosotros tengamos comunión con el Padre y con Jesús, ¿no? Si alguna vez pregunta, duda, ¿por qué no bautizan en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pues primero Jesús lo dijo, ¿verdad? Jesús lo dijo. Y aún así, en el libro de Hechos, cuando Pedro primero dice, bautízate en el nombre de Jesús para reconciliar con el Padre por el Espíritu. En el mismo versículo que muchos usan como para decir que solamente en Jesús es inválido, que si no es en Jesús, lea la palabra. Dice, para tener vida y tener comunión con el Padre y con el Hijo por la obra del Espíritu Santo. La Trinidad obrando en restaurarnos con Dios. Tenemos comunión. Aquí dice, esta palabra comunión es convivir, es una relación. Que relacionemos con el Padre y con el Hijo. Y luego, usando el resto de la Escritura a completar eso, dice, y nos ha dado su Espíritu. La Trinidad testifica del Padre y del Hijo. Entonces, es por el Espíritu que nosotros llegamos así con el Padre y a través del Hijo, en el Espíritu. O sea, es algo hermoso. El propósito de que el verbo de vida fue manifestada es para tener comunión con Dios, para que nosotros tengamos vida eterna y comunión con Él. Y yo creo que quiero dejarlo bastante claro. La palabra que usa por comunión es la palabra koinonia. Es esta relación, conexión común con el Padre, pero habla de una relación. Nosotros como cristianos debemos de tener koinonia, una relación, porque somos parte del mismo cuerpo de Cristo Jesús, parte de la misma iglesia de Cristo Jesús, el mismo edificio. Y esta comunión es comunión del Espíritu. Y ahora dice aquí, dice, para que tienen comunión, dice, con nosotros. Dice, y Juan no está diciendo que tu comunión está conmigo y luego yo con Dios, ¿no? No está diciendo eso. Dice, para que tienen comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? ¿A alguien le gusta cuando están en una plática, en una conversación, y tú dices una cosa a una persona, y luego esta persona mira a otra persona y dice, ¿qué dijo? ¿Qué está diciendo? Aquí estoy, pues pregúntame, ¿no? Es la idea de que cuando Dios dice, tu relación está conmigo, puedes orar hacia mí, pero una persona dice, oye, madre de Jesús, ¿puedes hablarle? No. Eso es evitar el acceso que nosotros tenemos, ¿no? O seguidor de Jesús, un discípulo, ¿no? San Pedro, los santos y eso, pues ahí desarrollaba unas costumbres pues, equivocadas, ¿no? No tenemos que rogar que ellos ruegan por nosotros, tenemos acceso directamente al trono de gracia. Confiadamente entramos. No pedimos en el nombre de ningún otro,
sino solamente en nombre de Jesús. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa dinámica de la Trinidad que es con gran expectación y emoción quiero ver en la Trinidad, estas dinámicas, ¿verdad? Son del mismo ser, manifestación en diferentes partes, y así entendemos la naturaleza. Siempre usamos, hay cuantas cosas que tienen tres partes bastante distintas, pero es una sola unidad, ¿no? Así siempre uso el ejemplo del mango, ¿no? Tiene la cáscara, la carne y el hueso, ¿no? Son características bastante diferentes, pero no va a decir que esta parte no es parte del mango o tengo tres mangos. O sea, tengo un mango con tres partes, ¿verdad? Y así fácilmente, y la naturaleza revelando a Dios y la gloria de Dios nos ayuda a entender. Porque eso también nos lleva un paso más allá. Porque esta comunión es con Dios. Esta relación es con Dios. No es conocer es conocer a Dios, ¿verdad? Jesús dijo en Juan 17:13, y esto es vida eterna, que conocen a Dios, conocen a ti. Otros te llegan y dicen, la vida eterna es conocer de Dios. No, es conocer a Dios. Podemos conocer mucho de alguien o una cosa, pero no es lo mismo que conocerles y ser conocidos por ellos. A mí me gustan ciertos deportes, te puedo contar la vida y estadísticas de ciertos jugadores, sus tendencias y todo. Puedo conocer mucho de esta persona, pero si tú los hablas, a mí no me conocen. No es lo mismo que conocer a esta persona, conozco de esta persona. Y muchas religiones desarrollan conocer de Dios. Pero lo que Juan está diciendo, todo lo que vi, todo lo que oí, todo lo que estudié, todo lo que yo toqué, lo quiero compartir para que tengan comunión con Dios, que conocen a Dios. Es una profundidad, tienen coinonía, compañerismo, diremos, una relación con este Dios eterno que alcanzó y se manifestó a nosotros para que podemos tener comunión. Ahora es muy sencillo con tantas implicaciones. Y Él lo va a describir en los siguientes versículos. Hoy no llegaremos a ellos, porque ¿cómo es que podemos tener comunión con Dios? Si Él es luz, no puedes tener comunión si tú estás atado a tinieblas, al pecado. Por eso necesitamos confesión que nos limpia, y estando en comunión con Él, su sangre nos lava. El versículo 7, 5 a 9 estudiaremos siguiente semana, pero lo que estamos viendo dice, tienen comunión con el Padre, el acceso al Padre. Otra nota, brinqué esta mi nota, pero quiero llamar la atención. Cuando Jesús dio instrucción de cómo orar, en Mateo 6, dijo, cuando ores, así oréis, ¿no? Santa María, no. Ave, no. ¿Dijo así? Dijo, aquí estamos, San Vicente, ¿no? ¿No? El día de tus santos, ¿no? En este santo, préndale vela y así, este santo va a rogar por ti. Dice, no, Padre nuestro que está en los cielos. Cuando Jesús mismo dijo, deben de orar así, ora directamente al Padre, por el acceso que tenemos en Jesús, por el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres experimentar la Trinidad, obrar en tu vida? Ora. La palabra revela a Jesús, revela a Dios Padre, y por el Espíritu entendemos. Y eso es hermoso porque Jesús mismo nos da estas instrucciones. Pídale del Padre, ve directo al fuente. Es medio chistoso, ¿no? ¿Cuánto le gustan que algo esté en la mesa y dices, me lo pases? ¿verdad?
alguien que está al otro lado de la mesa para que le pase, ¿no? Está a tu alcance, agárralo, ¿no? Y a veces con el Padre, la idea equivocada de orar hacia otro, que no sea el Dios Padre que está invitando, que hizo esto para que tendremos nosotros koinonía, compañerismo, dice aquí comunión, es la misma palabra, comunión con el Padre y con el Hijo. Eso es lo que dice. Y luego dice versículo 4, la razón por qué les digo esas cosas es para que se agüiten. Ok, están viendo, ok. Tienen su Biblia, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El compañerismo que tenemos nosotros con el Padre, con el Hijo, es para darnos este gozo. Juan lo decía muchas veces. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, dice, estas cosas os he hablado para que para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Luego nos da una seguridad de una respuesta a oración, ¿no? Si recuerdan esto, dice en Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 17, 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Plenitud de gozo, un gozo completo, es el deseo de Dios en nosotros. Y como vimos Filipenses, que gozan, regocijaos. Otra vez le digo, regocijaos en el Señor. Otra vez le digo, regocijaos. Tengan gozo, estén gozados en Dios. En este me gozaré aún, dice Pablo. No era en condiciones y situaciones físicas, momentáneas, terrenales, era en la condición, en nuestra posición, que es ganado por Cristo Jesús y con Dios. Y cuando tú y yo tenemos comunión con Dios, tenemos un gozo cumplido, un gozo completo, un gozo que no se roba porque mi circunstancia cambia. Vemos esto nuevamente. Pablo, Filipos, orando y alabando a medianoche, habiendo sido tratado con injusticias, injustamente, golpeado, encadenado, sin tribunal, pero estaban quejando, no, estaban gozando. En la mañana exigían sus derechos con los magistrados, pero esa noche estaban reconociendo quién tenía control de su vida en esta dificultad, se gozaban. Por eso anoche estudiamos esto con los jóvenes. Santiago dice, cuéntalo como sumo gozo, lo más alto gozo, cuando caes en diversas pruebas de tu fe, sabiendo que Dios va a producir y que paciencia tenga su obra completa en nosotros para que seamos perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios está queriendo darnos todo eso. Dice, pide sabiduría. Pide directamente de Dios. Él es quien da. Estamos viendo, nuevamente, leyendo esta introducción, puedo ver Juan, y les quiero decir, estas cosas estamos escribiendo para que entiendan, para que vayan con Cristo, no para que oren a mí, dice, no, para que hablen con Dios, para que tienen vida eterna en Él, para que tienen gozo. Esa es la intención que Dios tiene para nosotros. Por eso se manifestó a no dejarnos en nuestra condición condenado por nuestros propios pecados. En cuanto todos han pecado, estamos destituidos de su gloria. Pero también entendemos una cosa, que no hay ninguna cosa, Romanos 8, 38, 39, no hay ninguna cosa que nos puede separar del amor de Dios. ¿No? Nada, ni nada, ni nada. Vida, muerte, presente, futuro, principados, potestades, ángeles, alto ni profundo, nada nos separa del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y esa es la gran invitación.
Y Dios nos ha dado vida por el verbo de Jesús manifestado en nosotros. Ahora, queda en nosotros creer. Y si es por fe, es gloria a Dios, porque Él hace todo. Eso es lo que Él nos da. Vamos a terminar ahí. Y aunque a veces me pierdo la costumbre por entrar y seguir, no lo hacemos muy seguido, quiero tomar un tiempo de comunión, de la Santa Cena, como lo decimos. Que dice, nuestra comunión es con el Padre y tenemos uno de dos ritos en la iglesia, dado en la palabra, de recordar la muerte de Jesús. Entonces, voy a orar. Ahorita que oro, vamos a tomar un tiempo de oración, una canción, pero les voy a pedir que queden sentados. ¿Ok? Entonces, primero oramos. Señor, pido que nos hables, que nos ayudes ahorita en este tiempo. Escudriña nuestros corazones. Espera un tantito. Escudriña nuestros corazones y pido que nos ministres en ese tiempo. No nos ayudas a tener esta comunión que está contigo. Es hacia ti, Señor. Te doy gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho. Y ayúdanos a acercarnos hacia ti. Tener esta comunión contigo, Señor. Abre nuestros ojos a la realidad de ti, abre nuestros ojos a quién eres tú, Señor, para caminar en ti. Y te pido eso en el nombre de Jesús. Amén.